La Voz de América presenta. Ola de violencia marca el cierre de campaña en México. Otro candidato fue asesinado en el estado de Guerrero. La OTAN sopesa eliminar restricciones para que Ucrania ataque territorio ruso con armas occidentales. Y la patrulla fronteriza arresta a 10 presuntos miembros del Tren de Aragua en Texas. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López y comenzamos en Nueva York, donde un jurado alcanzó un veredicto en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump por supuesta falsificación de documentos fiscales. Ángela González está con nosotros en directo. Ángela, ¿ya se conoce o qué se conoce de la decisión de este jurado? Yasmín, pues hace pocos minutos se conoció que el jurado, conformado por 12 personas, 12 neoyorquinos, 7 hombres y 5 mujeres, alcanzaron una decisión. Sin embargo, todavía no se conocen los detalles de esta decisión, ya que ellos deberán primero llenar lo que son unos cuestionarios y unos documentos legales que tienen que entregar al juez antes de que el juez pueda en esta audiencia anunciar cuál fue el veredicto, si es de culpabilidad, de no culpabilidad, que en este caso pues ya se sabe que los jurados, por lo menos los 12 jurados, se pudieron poner de acuerdo en una decisión en cuanto a estos 34 cargos que pesan en contra de Donald Trump, derivados de fraude fiscal, pero también con la intención de cometer otro delito que en este caso, según la Fiscalía, sería de obstruir las elecciones del 2016 o por lo menos de mentirle al electorado, según la Fiscalía de Alvin Bragg. Y pues estamos a punto de conocer cuál será esta decisión, ya que el jurado ha dicho que le tomará aproximadamente 30 minutos a partir de ahora para poder conocer, para que todos los que están expectantes, tanto el presidente Trump y su familia que se encuentran adentro del tribunal, pues se encuentran adentro, como tanto la audiencia, para estar pendientes justamente de este veredicto tan esperado. Sería un veredicto histórico en este juicio. Ángela, atenta porque si hay veredicto, pues volveremos contigo en directo. Y ahora pasamos a México, donde este jueves comenzó la veda electoral. Todos los eventos de proselitismo político están prohibidos y nos vamos en directo con nuestros enviados especiales a Ciudad de México, Celia Mendoza y Jorge Agobián. Celia, no hay buenas noticias hoy. La violencia ha sido una constante durante toda esta campaña y esta vez se cobró una nueva víctima. Cuéntanos. Así es, Yasmín, durante el cierre de la jornada electoral este miércoles, las autoridades confirmaron el asesinato de uno de los candidatos en Guerrero. Las imágenes fueron capturadas por algunos de los presentes. Ahora ya se ha iniciado una investigación, pero esto significa que ya hay por lo menos 22 muertos de acuerdo al gobierno, pero organizaciones que no son gubernamentales aseguran que podrían ser entre 30 a 34 tras el asesinato de ayer. Los candidatos cerraron sus campañas electorales en México este miércoles en medio de un recordatorio de la violencia política en el país. Tras registrarse el asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato del PAN, PRI y PRD a la alcaldía del municipio de Coyuca de Benítez en Guerrero, le advertimos que las imágenes a continuación pueden herir sensibilidades. Barrientos fue asesinado a quemarropa cuando llegaba a su evento de cierre de campaña. Desde el inicio de este ciclo electoral, más de 30 candidatos han sido asesinados, según la organización no gubernamental Data Cívica. Sin embargo, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Protección Ciudadana, maneja otras cifras. A la fecha han ocurrido 8 homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. En las últimas horas se registraron ataques con armas de fuego contra 2 candidatos más en Jalisco y Oaxaca. Ese es el resultado de una estrategia de seguridad donde los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos. Se acabó. Tendrán a la presidenta más valiente, a la presidenta que sí enfrente a la delincuencia,
En su concurrido evento de cierre de campaña en Monterrey, la candidata de oposición Xochitl Gálvez responsabilizó una vez más a la administración de López Obrador por los retos de seguridad y marcó diferencia con su contrincante Claudia Sheinbaum, a quien miles de personas acompañaron en el Zócalo este miércoles. Este 2 de junio vamos a hacer historia. Seguirá avanzando la transformación. Por su parte, el candidato del Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez llevó a cabo un evento menos concurrido en la Ciudad de México. Aquí, este país va a cambiar, va a ver al futuro. Las autoridades mexicanas han anunciado que por lo menos 27,000 efectivos de seguridad y la Guardia Nacional han sido activados para trabajar en no solamente la seguridad de los candidatos, pero también de los votantes y los puntos de votación. Yasmín. Celia, y justamente el aumento en la criminalidad está alentando a grupos sociales a visibilizar esta problemática. Jorge, muchos de ellos están buscando que los nombres de millones de desaparecidos no se queden en el olvido. ¿Cómo planean hacerlo? Yasmín, este grupo de activistas con que conversamos aquí en la Ciudad de México busca que los nombres de los desaparecidos estén en las boletas electorales el próximo domingo en un proceso que nos dijeron es una demostración de protesta y de libertad de expresión avalado o fundamentado en las leyes mexicanas. Unos 114,000 mexicanos no podrán votar en las elecciones de este 2 de junio, de acuerdo al registro oficial. Eso sería un estadio de fútbol completo. Sus rostros y sus nombres están plasmados en la glorieta de los y las desaparecidas en la Ciudad de México. Se trata de personas como Antonio, a quien su hermano Jorge Verástegui busca desde 2009. Las desapariciones representan uno de los problemas más graves en México, gobierno tras gobierno. Bueno, la petición es muy sencilla y bastante concreta, que los encuentren. La falta de acción gubernamental ha recibido condenas de organismos internacionales durante años, entre ellos el Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que ha alertado de impunidad casi total. Ahora Jorge y un grupo de familias de las víctimas proponen visibilizar el problema en las boletas electorales, plasmando el nombre de un desaparecido en el recuadro del tarjetón en el que normalmente se escribiría el de un candidato no registrado. El objetivo es incomodar a todas aquellas personas y partidos políticos que no hablan de este tema y que consideran que es muy preocupante anular tu voto o votar por una persona desaparecida más que la problemática en sí mismo. Presionados por los llamados de un creciente número de activistas, los 3 candidatos principales se han referido superficialmente al tema. Quiero hablar de las madres buscadoras. Es increíble el abandono de este gobierno. Aquí la candidata no la recibió, imagínense. Además que sí he recibido a las madres buscadoras. Los resultados que necesitamos es acabar con los delitos de alto impacto. Sabemos lo que va a ocurrir después de que ganen, que es incumplir sus promesas. El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado programas de búsqueda que los familiares han considerado como insuficientes. Y con la posible elección de la primera presidenta de México, las peticiones de Jorge y miles de familias no serán ajenas para el Palacio Nacional. Llegue quien llegue, le vamos a exigir, porque hay que ser bastante contundentes. Esta iniciativa no es nueva en el contexto de elecciones mexicanas, pero esta vez sí que están más organizados. Yasmín. Gracias, Jorge Agobián, enviado especial de La Voz de América a cubrir las elecciones en México. Y usted, escaneando ese código que está viendo en este momento en pantalla, podrá tener detalles de esta cobertura especial, o también lo puede hacer llegando a nuestra página web www.vozdeamerica.com. Bien, durante un encuentro en Praga, los cancilleres de la OTAN debatieron este jueves eliminar las restricciones que le impiden a Ucrania usar armas occidentales para atacar a Rusia en su propio territorio. Carolina Valladares está con nosotros. Carolina, ¿qué tan factible es esta propuesta? Yasmín, lo cierto es que desde el inicio de la guerra, hace ya un poco más de 2 años, los miembros de la OTAN se habían mostrado reticentes a permitir que Ucrania utilice el arsenal de Occidente para atacar a Rusia, importante dentro de su territorio. Esto, no obstante, podría cambiar en las próximas semanas a tenor de los pronunciamientos de los Estados miembros, que cada vez se muestran más abiertos a permitir que utilicen su arsenal
a tenor por los pronunciamientos, y nos referimos a armas de largo alcance, es decir, de misiles. Mientras tanto, hay países que han hecho pasos intermedios, como Dinamarca, que ha anunciado hoy que va a permitir que Ucrania utilice sus aviones F-16, que le va a entregar en el verano para atacar a Rusia en su territorio. Pero más importante aún es que hoy habló el secretario general de la OTAN y ha dicho lo siguiente. Creo que ha llegado el momento de considerar algunas de estas restricciones sobre el uso de armas para permitir a los ucranianos defenderse realmente. Necesitamos recordar qué es esto. Es una guerra de agresión lanzada por elección de Moscú contra Ucrania. Así que lo hemos escuchado, el secretario general de la OTAN está a favor. Ha hablado después de que lo hiciera ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien de alguna forma dejó abierta la puerta a esa posibilidad a levantar algunas de estas restricciones. Como lo que hace Rusia ha cambiado en términos de cómo lleva a cabo su agresión y escalada, nosotros también nos hemos adaptado y ajustado, y confío en que continuaremos haciéndolo. Estaremos atentos porque la reunión de los cancilleres de la OTAN seguirá en el día de mañana. Podría haber quizás algunos cambios, pronunciamientos, pero es importante lo que dice Blinken porque hasta ahora Estados Unidos era el país más reticente a permitir que Ucrania utilice el arsenal de la OTAN, países de la OTAN, en territorio ruso. Quedamos atentos, Carolina, gracias por este reporte. Los candidatos presidenciales en Estados Unidos aseguran que el país necesita fortalecer sus Fuerzas Armadas, pero de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, ambos se adjudican haber tenido un mejor desempeño durante sus gobiernos. La historia la tiene Jacopo Luzzi. El presidente Joe Biden dijo la semana pasada que Estados Unidos nunca había pedido a sus militares que hicieran tantas cosas diferentes en tantos lugares diferentes al mismo tiempo. En este momento, los soldados estadounidenses están apoyando a los valientes ucranianos en su lucha por la libertad. Esos compromisos incluyen el Oriente Medio. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha distribuido alimentos desde el aire y ha entregado decenas de miles de comidas a la población de Gaza. Ante el reciente ataque sin precedentes de Irán contra Israel, reunimos a nuestros aliados, incluidas las naciones árabes, para repeler el ataque sostenido. Por su parte, Donald Trump dice que Biden está llevando al ejército estadounidense a una situación increíblemente peligrosa. Nuestro país ha sido totalmente humillado y tenemos un presidente corrupto y comprometido, el corrupto Joe Biden, que nos está arrastrando a la Tercera Guerra Mundial. Trump dice que Biden no debería arriesgarse a una guerra con Rusia o China. En su campaña prometió poner a la Fuerza Armada estadounidense en función de una política exterior que anteponga los intereses de Estados Unidos. Pediré a Europa que nos reembolse el costo de reconstruir las reservas enviadas a Ucrania. Al mismo tiempo, Biden dice que la Fuerza Armada está fortaleciendo alianzas e invirtiendo en disuasión. Defender nuestros valores enfrentándonos a los tiranos y salvaguardando la paz, pero protegiendo la libertad y la transparencia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y a propósito del expresidente Donald Trump, retomamos la información en directo en Nueva York porque hay noticia de última hora. Ángela González, hubo un veredicto en el juicio penal que se adelanta contra el expresidente. ¿Cuál fue la decisión? Yasmín, el jurado encontró culpable a Donald Trump de todos los 34 cargos que le formuló la Fiscalía de Manhattan. Este veredicto se acaba de escuchar, lo que hace que este veredicto sea histórico, y pues justamente aquí en las afueras del tribunal se escuchan helicópteros y también unidades especiales de la Policía de Nueva York que ya han llegado para reforzar la seguridad ante la multitud y los ánimos caldeados de varios manifestantes que habían llegado desde más temprano, tanto a favor como en contra de Donald Trump. ¿Qué sigue para Donald Trump? El juez Juan Merchan deberá tomarse las semanas necesarias para poder estudiar lo que será la sentencia. Según juristas, cada cargo acarrea un máximo de 4 años en prisión. De hecho, se habla de manera no oficial que oficiales de la Corte también hubiesen tenido reuniones con lo que son los oficiales de la prisión de Rikers ante una posible eventualidad que sea una condena de que
expresidente Donald Trump tenga que pagar una condena de cárcel. Sin embargo, hay otros escenarios como una probatoria, un probation, como se dice en inglés, y habrá que esperar esta determinación del juez. Él también tiene la opción de apelar esta decisión del jurado y también lo que sea su sentencia. Yasmín. Ángela González, te agradezco por este reporte, quedamos atentos, continuaremos monitoreando esta noticia. Nuevamente, el expresidente Donald Trump fue hallado culpable de los 34 cargos que se le acusan en este juicio penal. Y usted quédese con nosotros porque regresamos en minutos con el operativo de autoridades en Texas contra presuntos miembros del Tren de Aragua. Y j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати. На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. Un espectáculo inusual ofreció un volcán al sureste de Islandia al entrar en erupción. Las autoridades ya habían advertido sobre el riesgo de actividad volcánica en esta área del sur de la capital Reykjavik, cuando registraron un cúmulo de magma bajo la tierra. El fenómeno representa los desafíos que enfrenta la nación insular de casi 400.000 habitantes, ya que los científicos han advertido sobre las potenciales erupciones que podría durar décadas o incluso siglos. En Texas, autoridades detienen a 10 presuntos integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Desde McAllen, Víctor Hugo Castillo nos informa. 10 individuos presuntamente afiliados al Tren de Aragua fueron arrestados en Texas y están siendo procesados para su expulsión del país, de acuerdo con Jason Owens, jefe nacional de la patrulla fronteriza. Hemos tenido obviamente encuentros con pandillas, de ahí como te comento, ahí en el campo ya estamos con mucha tecnología donde somos capaces de identificar al momento que son obviamente arrestados. En su publicación en la plataforma X, Owens dice que no pierden de vista a esta pandilla, pues sus actividades criminales representan una seria amenaza para nuestras comunidades. En el sur de Texas, fuerzas especiales de seguridad tipo SWAT, armas y tácticas especiales por sus siglas en inglés, entrenan para responder a amenazas de violencia doméstica, terrorismo, así como a los ataques de miembros del crimen organizado y pandillas transnacionales que cruzan la frontera. Participamos 22 agencias bajo un programa. Eso nos ha dado la oportunidad de ser más efectivos y más eficientes. Se trata del Centro Antipandillas de Texas ubicado en McAllen, formado por elementos policiales de comunidades fronterizas, agencias federales y agencias estatales
estatales y agencias locales, FBI, Border Patrol, DPS, McAllen, Mission, todos nosotros. Entonces el aumento en el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el fentanilo, otros criminales de otros países que están cruzando como Venezuela, estamos viendo un aumento en eso. Las autoridades están en alerta por pandilleros que cometen robos, asesinatos, agresiones sexuales y todo tipo de delitos. Esta es una pandilla parecida a la MS-13 que se llama Tren de Aragua, que es de Venezuela. Es una pandilla carcelaria y ahora se están empezando a ser más conocidos por su presencia en Estados Unidos. Algunos de los venezolanos que están aquí ahora están asociados con esta pandilla. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y cuando regresemos... Y exijo justicia, verdad y memoria. En el Día de la Madre en Nicaragua, familiares reclaman a sus hijos asesinados en las protestas antigubernamentales del 2016. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. Tras el nombramiento de Gary Conille como primer ministro interino de Haití, Estados Unidos felicitó al Consejo Presidencial de Transición y los instó a trabajar de manera conjunta. El Departamento de Estado enfatizó 3 aspectos principales: incluir a todas las partes interesadas, actuar con rapidez para designar un gobierno creíble, responsable e inclusivo y convocar a unas elecciones libres y justas. Por eso también instó a designar un Consejo Electoral provisional. Esto con miras a que el pueblo haitiano, que sigue sufriendo la horrible guerra de las pandillas, pueda contar con seguridad y servicios básicos mediante el despliegue de la misión de apoyo multinacional a la seguridad. El 30 de mayo del 2018, 19 personas fueron asesinadas en Nicaragua durante una manifestación. Hoy, 6 años después, la diáspora nicaragüense conmemora desde el exilio a las víctimas de la llamada masacre del Día de las Madres. Donaldo Hernández nos informa. El gobierno de Nicaragua decretó que este jueves sea feriado por el Día de las Madres, que se celebra cada 30 de mayo. Sin embargo, decenas de madres este 30 de mayo honran a las víctimas de la denominada Masacre del Día de las Madres, ocurrida en 2018. Nuestros hijos fueron asesinados ese 30 de mayo del 2018 por la dictadura. No tenemos nada que celebrar. Durante la marcha por el Día de las Madres en 2018, varios manifestantes fueron asesinados. Los familiares responsabilizan al Estado. El Estado de Nicaragua asesinó a mi hijo y exijo justicia, verdad y
y memoria. Los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano incluyeron este ataque armado en sus informes que revelan que el Estado ha cometido presuntos crímenes de lesa humanidad. Ese día al menos 19 personas fueron asesinadas a balazos en diferentes puntos del país. No obstante, el gobierno de Nicaragua asegura que las manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado. Pretendían aplastarnos, pero por supuesto, les dimos su lección. La mayoría de los familiares de las víctimas fueron forzados al destierro, según la asociación Madres de Abril. Por esa razón, desde el exilio honran la memoria de sus hijos. Donaldo Hernández, Voz de América. Regresamos en instantes con la historia de un reconocido activista latino que a sus 78 años imparte una lección. Nunca es tarde para lograr las metas. Bienvenidos a Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retroboa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. En Arizona, un ex legislador y reconocido activista latino se graduó de la misma universidad que lo había expulsado hace casi 60 años por encabezar una protesta. La historia la tiene Rubén Pereira. Felicidades, Alfredo. Gracias. Thank you. Así fue como Alfredo Gutiérrez, de 78 años, se graduó como licenciado en Artes Liberales en la Universidad Estatal de Arizona. Es algo que tenía que acabar, primero y segundo. Francamente que no quería que esos que me expulsaron ganaran. En 1968, Alfredo Gutiérrez estudiaba en la Universidad Estatal de Arizona y fue expulsado tras liderar una protesta para exigir mejores condiciones salariales para trabajadoras latinas de una lavandería que tenía un contrato con la universidad. Tomamos control de la oficina del presidente de la universidad y eso causó, pues ya sabes, un barullo al nivel estatal. Gutiérrez se convirtió en un importante activista proinmigrante y por varios años fue líder de la mayoría y minoría en el Senado de Arizona. Ha desempeñado otros puestos públicos importantes y siempre alentó a los más jóvenes a continuar sus estudios. Que acaben la secundaria, que sigan al colegio, que sigan a la universidad. Y me sentía como un hipócrita, que yo nunca volví a acabarlo. Decidió seguir su propio consejo y obtener su título. Estamos bien felices y bien orgullosos de él. Alfredo espera que su logro de graduarse de esta universidad a sus casi 80 años de edad sirva de ejemplo a jóvenes latinos que ven muy lejana la posibilidad de obtener un título universitario. Apenas se graduó de que pues yo puedo hacer las mismas cosas como él, o yo puedo seguirlo, o yo puedo hacer más para mi comunidad. Mientras,
Alfredo Gutiérrez asegura que continuará con su activismo por el bienestar de la comunidad latina. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Y así terminamos el noticiero en una jornada histórica para la política estadounidense, con el veredicto de culpabilidad de los 34 cargos que enfrentaba el expresidente Donald Trump. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, escaneando el código QR que está viendo en pantalla para esta jornada que, como les decimos, es histórica sobre el expresidente Donald Trump.